La destitución de la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, en las noticias internacionales. Los invito a que queden hasta el final del video para analizar sobre este tema. Telesur. Asamblea Nacional de Ecuador destituye a ministra de Gobierno. Romo es responsable de llevar adelante fuertes represiones contra el levantamiento popular de 2019. La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó este martes a la ministra de Gobierno María Paula Romo a través de un juicio político y enfrenta la posibilidad de ser sometida a proceso legal. Con 104 votos, el Pleno Virtual resuelve censurar y destituir a la ministra de Gobierno y notificar a todas las funciones de Estado para que inicien las investigaciones en el ámbito de sus competencias, informa el mensaje virtual. Aquí está la cronología de los votos. Romo fue sometida a juicio político por el empleo de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes en octubre de 2019 por parte de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador. Asimismo, se le condenó por el lanzamiento de gases lacrimógenos contra centros de paz y de acogida humanitaria instalados en la Universidad Salesiana y la Universidad Católica de Quito, donde se encontraban parte de los manifestantes indígenas y campesinos, en los cuales había un gran número de mujeres y niños. También en este medio lo agregan la reacción del expresidente Rafael Correa. La exministra fue juzgada por cumplimiento de funciones de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El disponer con conocimiento la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentran en mal estado o caducados. Por su parte, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, señaló que se acabó corta pero nefasta historia de una mujer cuyas ambiciones y perversidad no tuvieron límites, en la que un traidor inepto regaló el poder total. Tendrá que enfrentar la verdadera justicia por sus crímenes. Tras la noticia, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que firmó el decreto donde posiciona como nuevo ministro de Gobierno al general de la policía Patricio Pazmiño, abogado y jurista que presidió la Corte Constitucional entre el 2008 y el 2012. ¿Okay? Es lo que se titula en Telesur. Vamos a Rusia. Rusia Today. Dice: el Parlamento de Ecuador somete al juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo por su actuación en las protestas de 2019. La funcionaria será juzgada por el uso de gases lacrimógenas caducados por parte de la policía y por arremeter contra centros de acogida humanitaria. Es la misma, la Asamblea Nacional, el Parlamento de Ecuador somete este martes el juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo por su actuación frente a las fuertes protestas antigubernamentales en 2019 en el país. El trámite pasó al Pleno luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobara el informe, en la que la señala de incumplimiento de funciones. La ministra será juzgada en el Congreso por dos causales. La primera es el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes por parte de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador, que considera como armas letales. La segunda causal es el lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz y de acogida humanitaria que se instalaron al interior de la Universidad Salesiana y la Universidad Católica de Quito, donde se alojaban parte de los manifestantes indígenas y campesinos, principalmente mujeres y niños. Una tercera causal, relacionada con la tardía convocatoria a un comité para la protección de los periodistas durante las protestas, fue desechada, ya que la comisión consideró que no es parte de sus competencias como ministra. Pues aquí está un video también que realmente cómo fue ese enfrentamiento entre ciudadanos ecuatorianos y la policía o la fuerza pública en este estallido social de octubre de 2019, que inició luego de que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno
anunciara la eliminación de subsidios a los combustibles y otras medidas de austeridad, en respuesta a un acuerdo que había alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una cuenta represión policial. Tras 11 días de protestas se registró un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos, entre ellos 11 personas perdieron un ojo por el impacto de lacrimógenas y piedras, y 1.192 detenidos según datos de la Defensoría del Pueblo. Apoyo a la destitución. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, que lideró las protestas del año pasado, pidieron a la Asamblea que la ministra sea destituida por justicia y verdad. Señalan que destacadas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como profesionales independientes, han presentado evidencias contundentes sobre el uso excesivo de la fuerza con la que actuó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, violencia estatal ordenada por las principales autoridades de gobierno como María Paula Romo. También en este medio agregan la reacción o el comunicado en apoyo o en pedido de esta organización CONAI de que la ministra debería ser destituida. La destitución es apoyada también por la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, que ha hecho un plantón frente al Parlamento y que en un comunicado dice que Romo empujó una política de Estado dirigida a reprimir a las organizaciones sociales que se motivaron contra las medidas de Moreno. Añaden que la ministra tenía pleno conocimiento, coordinó de manera directa con el Ministerio de Defensas y Comando de Conjunto de Fuerzas Armadas las acciones de represión al pueblo ecuatoriano. Premio Consuelo. El pasado 5 de noviembre, cuando la Comisión Parlamentaria aprobó el informe que dio paso al juicio político, Romo señaló que se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de Estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo y yo seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre, añadió. La ministra además recibió el respaldo de Moreno, quien afirmó que con su actuación en esas manifestaciones, Romo defendió la democracia y la paz en el país. En la reacción de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Sin embargo, el pasado lunes 16 de noviembre, Moreno señaló que acatará las decisiones que tome el Congreso, aunque dijo que le daría mucha pena no seguir contando con la funcionaria en su gabinete. Sabré acatar la decisión que tome la Asamblea Nacional. Yo veo que ahí hay demasiada política. Lastimosamente, el periodo de elecciones de febrero próximo se cruza con aquello, pero también muchas manifestaciones de odio que deberían dejar de lado, dijo. Para ser destituida, según lo que establece el artículo 131 de la Comisión, se necesitará el respaldo de 2/3 parte de los parlamentarios, es decir, 91 votos de los 137 asambleístas que conformaron el Congreso. En este segundo intento por destituir a la ministra en diciembre de 2019, concluyó un proceso de juicio político en el Parlamento que no llegó al Pleno. En esa oportunidad, era acusada por incumplimiento de funciones por los altos índices de inseguridad, una crisis carcelaria que se había desatado en el país y mal uso de bienes públicos. Bien, pues ya esta fue la segundo intento, pues realmente que se tuvo que destituir por esa represión del año pasado que realmente causó muchas muertes y muchos dolores a los compatriotas ecuatorianos. CNN, Asamblea de Ecuador destituye a la ministra de Gobierno por supuesto incumplimiento de funciones. Miren, de este medio internacional, esta es la palabra más importante, supuesto, no lo aceptan ellos de que haya sido destituida, es lo que percibo, ¿no? Dice, con 104 votos a favor, 18 en contra,
12 en abstenciones. La Asamblea censura, destituye a la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones durante la protesta de octubre de 2019. Las causales para este juicio político, según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que dio paso al enjuiciamiento, tiene que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y la represión policial en centros en acogida a los manifestantes. Al responder a las acusaciones, la ministra Romo defendió la actuación de policías en la protesta y las instrucciones operativas dadas en ese contexto. El peligroso para la democracia que se cuestione la legitimidad de la policía para imponer el orden de acuerdo a la ley, expresó Romo. Insistió en que la razón de ser la policía es responder a la violencia y no convertirse en una policía indiferente frente al caos y la anarquía. Además, expresó su repudio a sectores sociales que realizaron secuestros y detenciones de personas en contra de su voluntad durante las manifestaciones. Romo no negó la posibilidad de que se haya utilizado bombas lacrimógenas vencidas en su fecha de expiración. Sin embargo, aseguró que se encontraban dentro de un margen permitido por el fabricante de las mismas para ser usadas. Una de las asambleístas interpelantes en este juicio político, Amapola Naranjo, dijo que las protestas dejaron dolor, herido y fallecidos. Las pruebas demuestran que la policía salió a provocar y romper las manifestaciones pacíficas, agregó Naranjo. Este juicio es por las violaciones sistemáticas de la ministra en contra de los derechos humanos de los ciudadanos, enfatizó. Otra fotografía, momentos donde había enfrentamiento entre policías y manifestantes. De misma manera, en este medio pues ponen que Lenín Moreno defendió a la ministra. En su intervención, la ministra Romo afirmó que los hechos de octubre de 2019 dejaron destrozos en el centro histórico de la policía, heridos y quemados, toma de pozos petroleros, toma de 8 gobernaciones, toma momentánea de asamblea, ataques a un cuartel militar, secuestros de policías y periodistas, incendio en la Contraloría, ataques a medios de comunicación, robos en centros de comercio, ataques en el barrio de Quito, vías cerradas, ambulancias atacadas, unidades de policía destruidas, vuelos cancelados y más de 820 millones de dólares de pérdida económica para el Ecuador. Las protestas de octubre de 2019 se originaron tras la eliminación de subsidios a la gasolina y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Según el Ministerio de Gobierno, 9 personas perdieron la vida. Bien. Tenemos Quinta Región, uno de los medios digitales Ecuador en Chicago, acá en los Estados Unidos. A un año y más de violenta y criminal represión policial contra el pueblo ecuatoriano, comandada y dirigida por ex ministra de Gobierno María Paula Romo, la Asamblea Nacional, con 104 votos a favor, aprobó el pasado 24 de noviembre de 2020 su censura y destitución. El levantamiento popular, que se dio inicio el 1 de octubre de 2019 y se extendió por 13 días, tuvo su origen en la publicación del decreto 883, que en el marco de acuerdo con el FMI, el gobierno de Moreno anunciaba un conjunto de medidas económicas inconsultas, entre ellas la eliminación de subsidios a los combustibles. Fue la gota que derramó el vaso en un ambiente nacional caldeado por las crisis económicas y el desempleo y la corrupción del gobierno inepto de Carondelet. El legítimo estallido social fue combatido por policías y militares como en tiempos de guerra. En 10 días se dispararon contra el pueblo ecuatoriano más de 38.500 bombas lacrimógenas, gran parte de ellas caducadas. Policías lanzaron a los manifestantes desde puentes peatonales, atropellaron intencionalmente con sus motocicletas, patearon indiscriminadamente a los hombres, mujeres en el suelo, bombardearon los recintos de paz,
universidades, donde miles de indígenas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, pernoctaban. Francotiradores apostados en edificios disparaban a matar. La represión de Romo a la vida y los derechos humanos dejó más de 1.500 heridos, muchos de ellos de gravedad, 11 muertos, 1.300 detenidos ilegalmente en recintos militares y policías, y decenas de jóvenes perdieron un ojo por los disparos a quemarropa. Lo irónico de todo esto es que a los pocos días de la represión social, Romo hizo un reconocimiento y homenaje al cuerpo policial en el mismo Palacio de Gobierno por haber acatado sus órdenes, mientras los familiares de muertos, heridos y detenidos quedaron en la indefensión. No, la destitución de la ministra Romo no es suficiente. De la fiscal 1020 no se espera nada, pero organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas de esta brutal agresión deben plantear los juicios penales contra Romo y el Estado ecuatoriano para que tanta infamia y desprecio al pueblo ecuatoriano no quede en la impunidad. Pero eso no es todo. Sobre Romo cae el mal manejo de dineros de la ISPOL, el incremento de la violencia común por ineptitud y desatención, los 30.000 muertos, quizá más, por la pandemia, por falta de atención médica, mientras ella repartía como botín los hospitales públicos para beneficio suyo y de sus secuaces, lo que se convierten en un crimen de la lesa humanidad que tendrá que responder. Y no hay que olvidar que Romo, junto a Roldán, Ockers y unos cuantos más, asomaron en la arena política como los Ruptura de los 25, con el eslogan de ¿quién jodió al pueblo? Aparecieron en la época de los forajidos revolucionarios, eran así, se infiltraron en los movimientos sociales y grupos de izquierda para solapadamente ser parte del poder político sin haber ganado ninguna elección popular. Una vez ahí, demostrarnos que están efectivamente para joder al pueblo. Eso es en cuanto a Quinta Región. En el Twitter, este es con el video de Romo, pues despidió del pueblo ecuatoriano. Y según las reacciones que tenemos acá, por parte de usuarios, Alexandra Naranjo, por la puerta grande y con satisfacción del deber cumplir. Gracias, señora ministra. Dani, lárgate a la Tacunga. Bien. Luz Elena Colona, gracias por defender a Quito y a democracia de quienes la atacaron. Gracias por su entrega valiente de servicio público responsable. Mucho pedir que esta asamblea politiquería y mediocre lo valore. Suerte, ministro. Eduardo Castro, ser destituida por una asamblea corrupta y cobarde es una medalla al valor, donde estaban en octubre de 2019 en sus madrigueras. Usted fue la única que se enfrentó a los ponchos dorados y a Correa, quien aún andan libres y sobrados. Mis felicitaciones, dice el Eduardo Castro, quien pues respalda a la ministra. Acá tenemos corrección en la política. Dice, tenemos María Paula Romo para largo. Una marcha más al tigre. Seguimos. Cuente con mi respaldo cuando convoque. Ahí estaremos. Seguimos. Josué Acosta, no se había sentido tanta felicidad en Ecuador desde que la Tri goleó 6-1 en Colombia. Mauricio Ojeda, o desde que Barcelona le metió 5 al Emelec. Bueno, aquí hay memes. También dice Vinicio Vegas, uno de los usuarios de Twitter, qué pena que te burles así, no mezcles lo religioso con la política, ojalá nunca te enfermes.
Walter Gómez, otro usuario de Twitter, dice: gracias Asamblea Ecuador por quitarnos a esta nefasta asesina, y aún falta otra fase. La justicia tarda, pero llega. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la Interpol seguro apoyará en traer a los asesinos de donde estén. Gina Lord: qué audaz que eres, basta que seas correísta para saber de qué cojeas, corruptos descarados. Bien, Dani León: con esto se cancelan los paseos en helicópteros. Bien, ahí está la reacción de los usuarios en Twitter, en favor, en contra. Aquí dejamos las noticias internacionales sobre este caso y no se olviden dejar comentarios en la sección de comentarios. Chao, chao, suerte.